Te doy la bienvenida a mi perspectiva científica sobre temas de salud mental. Si te pareció interesante o útil el video, dale like y suscríbete al canal. Hola, este es el Dr. Todd Grande. La pregunta de hoy pregunta sobre el especial de Netflix que salió, Conversaciones con un asesino, que fue una serie de 4 partes que examinó a Ted Bundy, quien es uno de los asesinos en serie más notorios de la historia. Pensé que este tema era interesante. Pasé mucho tiempo estudiando la psicopatía, el narcisismo y las diferentes historias de los asesinos en serie. Así que estaba familiarizado con Ted Bundy en términos de lo que sabemos que está documentado, aunque había algunas cosas en el especial de Netflix que eran nuevas, que nunca había escuchado antes. La mayoría de eso ya lo había escuchado antes. Así que es importante cuando se habla de alguien que fue una persona real. Ted Bundy fue un asesino en serie real, ejecutado en 1989. Es importante señalar que no podemos diagnosticar a personas reales. Mi análisis es realmente especulación basada en diferente información que se informó en los medios y libros e incluso en Netflix. Obviamente nunca he conocido a Ted Bundy y no puedo ofrecer ningún tipo de diagnóstico. Y por lo que vale, nadie puede, a menos que hayan conocido a Ted Bundy y estuvieran allí en una capacidad clínica. Nadie puede ofrecer un diagnóstico. Lo que puedo hacer, sin embargo, es hablar sobre lo que podría estar sucediendo con alguien que muestra el comportamiento que vemos documentado en todos estos informes. Esto no es solo una cuestión de cortesía. Es una cuestión de lógica, ¿no? Algunos podrían decir que Ted Bundy asesinó quizás a unas 50 personas o más. Se desconoce la cifra exacta. No se merece el respeto. Di lo que piensas. No es una cuestión de eso. Es una cuestión de lógica. Si no has conocido a alguien en persona, no puedes diagnosticarlo. En la profesión de salud mental, nuestras habilidades de diagnóstico ya están bastante limitadas por lo que sabemos en términos de psicopatología, porque las personas son muy complejas. Así que incluso si estuviera con alguien en persona e intentara diagnosticarlo, eso no sería perfectamente confiable. Cuando los profesionales de la salud mental intentan diagnosticar a distancia basándose solo en informes, resulta muy poco confiable. Así que de nuevo, aquí simplemente estoy explorando ambos lados de ciertos argumentos en términos de lo que vemos en la documentación que tenemos disponible. Hablaré sobre algunas preguntas que me han hecho. ¿Realmente era especial Ted Bundy? Entonces, ¿esta pregunta está hablando de cómo fue tan devastador como asesino en serie? ¿Tenía algún tipo de capacidad especial? ¿Era extremadamente inteligente? Cosas así. También hablaré sobre el debate entre la psicopatía, el narcisismo y el trastorno bipolar, que se tocó un poco en el especial de Netflix, pero lo he visto discutido más en diferentes artículos y libros, donde hubo un intento en un momento de diagnosticarlo con depresión maníaca. Fue uno de los profesionales de salud mental contratados por su defensa. Ahora, llamamos a eso trastorno bipolar, del cual hablaré. Mencionaré otras peculiaridades del caso, como la gran fascinación de la gente con el mismo. Con Ted Bundy. Vemos eso en un especial de Netflix. Una persona indicó que sus ojos pasaron de azules a negros cuando hablaba de sus crímenes, una de las personas que lo entrevistaba en prisión. Y por supuesto, sabemos que los ojos no pueden cambiar de color de azul a negro así como así. Pero realmente había toda esta idea de que había algo mágico o sobrenatural o simplemente increíble acerca de Ted Bundy. También lo vemos con muchos de los fans, muchas de las mujeres que querían estar con Ted Bundy, que intentaban pasarle notas cuando estaba en la corte. Así que hay mucha fascinación en torno a los asesinos en serie en general, pero específicamente creo que Ted Bundy ha capturado la atención de muchas personas. Así que antes de entrar en las preguntas sobre si era especial o no, el argumento allí, y mirando ambos lados de ese argumento. Quiero hablar sobre otra pregunta que he recibido muchas veces sobre Ted Bundy, y creo que esta pregunta realmente gira en torno a la idea de que a la gente le desconcierta que su historia lo llevó a ser un asesino en serie. Existe esta idea de que con la historia de algunas personas, es realmente obvio que fueron abusadas, quizás torturadas cuando eran jóvenes, tuvieron un tiempo extremadamente difícil para adaptarse a situaciones sociales.
Y aunque es un evento de baja probabilidad que alguien se convierta en un asesino en serie, las personas aún pueden entender que ciertas experiencias podrían llevar a eso. Y eso parece estar ausente con Ted Bundy. Pero yo argumentaría que su comportamiento era comprensible en el contexto de su experiencia, aunque por supuesto todavía era un evento de baja probabilidad. No esperamos que nadie se vuelva un asesino en serie sin importar sus vivencias, ya que ocurre en muy raras ocasiones. Así que vemos a través de varias fuentes, no creo que esto estuviera en un especial de Netflix, pero en otras fuentes que he leído, que hubo informes de que el abuelo de Ted Bundy torturaba a pequeños animales, bebía en exceso y era físicamente abusivo con Ted Bundy. Además, Ted tenía un impedimento del habla y fue acosado de joven. Se le describía como raro y extraño. Creo que eso se mencionó en el especial de Netflix. Y no parecía encajar en muchos de los diferentes compromisos sociales en los que estaba involucrado. Sí, si juntas esas cosas, aún no debería equivaler a un asesino en serie, pero se vuelve más comprensible que eso podría conducir a ello. Podría llevar a características consistentes con la psicopatía y el narcisismo, que por supuesto, creemos que son muy comunes en los asesinos en serie. ¿Fue inexplicable que se convirtieran en un asesino en serie? No lo creo. Pienso que se alinea con las experiencias reportadas. Entonces, ¿qué hay de la pregunta de ¿era él especial? ¿Cómo pudo causar tanta devastación? ¿Y asesinar a tantas personas y evadir la captura? Bueno, creo que aquí, esto es solo un conjunto de muchas circunstancias diferentes que, en parte, tienes que entender la época de los 70, ¿verdad? No eran solo las características de Ted Bundy. Eran las características de la época y el área donde operaba, y él logró, quizás por suerte, evadir la captura varias veces, y también a través de la inteligencia, pero creo que gran parte de ello fue realmente el contexto. Fue uno de los primeros asesinos en serie en operar de la manera en que lo hizo. De acuerdo con el especial de Netflix y otras fuentes, el término asesino en serie no se había utilizado ampliamente antes. Ted Bundy posiblemente fue el primer individuo en ser denominado como un asesino en serie. Entonces tienes a esta persona, que tiene un comportamiento inusual para el contexto, y una sociedad que no estaba preparada para lidiar con ese comportamiento. Pero veamos algunos de los detalles que llevaron a considerarlo especial. Entonces, con este aspecto potencialmente especial, examinaré la idea de que se salió con la suya en varios asesinatos y otros delitos. Bueno, hizo algunas cosas que creo que desconcertaron a las fuerzas del orden, y nuevamente simplemente no se esperaban en la sociedad de ese tiempo. Por ejemplo, seleccionó a las víctimas al azar. No conocía a las víctimas. Y esto realmente le dio una ventaja en términos de evadir la captura. Con frecuencia, cuando la policía investiga un asesinato, se enfoca en amigos, familiares y personas cercanas a la víctima. Pero, de nuevo, con la selección aleatoria, eso dificultó su captura. También escondió los cuerpos. No dejó una escena del crimen desorganizada. Fue cuidadoso con las pruebas que dejó allí. Y al ocultar los cuerpos, negó a la policía el acceso a muchas pruebas forenses que podrían haber sido útiles para encontrarlo. También cabe destacar que la policía contaba con poca tecnología a su disposición. Así que alguna de esta tecnología que tenemos hoy simplemente no estaba disponible, o para todos los efectos, no estaba disponible en los 70. Como smartphones, teléfonos móviles en general, cámaras de vigilancia, computadoras y formas confiables de transmitir información a muchas personas, como Internet y las redes sociales. Así que un número de las posibles víctimas ni siquiera escucharon que se habían cometido asesinatos en otra jurisdicción cercana. La información no estaba generalizada. Además, vemos que en los 70, las personas llevaban un estilo de vida más libre. Había autostop. Había mucha más exploración con las actitudes hacia la sexualidad y las relaciones. Y creo que si observas lo disponible para entretener a la gente, no había videojuegos ni tanta información en la televisión. No había películas disponibles que se pudieran llevar a casa y ver en casa. La gente caminaba hasta la casa de un amigo. A veces deambulaban para tomar aire fresco. Esas eran actividades populares que ya no vemos tanto. Esto implicaba que había más víctimas potenciales para alguien como Ted Bundy.
Además, en general, los años 70 no se consideraban una época peligrosa para la violencia interpersonal como el asesinato. Había algunos delitos que vimos mucho, como el uso de drogas y cosas así. Pero no se consideraba particularmente peligroso. En las áreas donde operaba Ted Bundy, muchos ni siquiera cerraban sus puertas por la noche. Así que realmente tienes que... Los 70 eran muy distintos a los tiempos actuales. Otra característica interesante que creo que ayudó a Ted Bundy a salirse con la suya con los asesinatos durante tanto tiempo es que no parecía haber trabajado su camino hasta el asesinato. Y lo que quiero decir con eso es que muchas veces cuando miramos a los asesinos en serie y a las personas que cometen muchos crímenes atroces como ese, vemos que comenzaron con crímenes más pequeños y tienen un historial de arrestos realmente largo. Y cuando cometen su primer asesinato, cuando son aprehendidos, y miras esta serie de problemas en los que están con la aplicación de la ley y la actividad criminal, tiene sentido. Parece que estaban escalando hacia algo más serio. Y Ted Bundy realmente no tenía muchos problemas serios antes de cometer su primer asesinato en términos de antecedentes penales. En resumen, su perfil no coincidía con lo que buscaba la policía. En el especial de Netflix, se muestran otros detalles sobre cómo Ted Bundy evitó ser capturado. Los departamentos de policía no se comunicaban muy bien de jurisdicción a jurisdicción. Ahora, por supuesto, lo hacen. Cuando vemos el especial, está bastante claro que el número de esas personas en la aplicación de la ley simplemente no entendían el comportamiento humano en relación con un asesino en serie, en relación con la psicopatía y el narcisismo. Algunos usaron las palabras, pero si ves las aproximadamente 4 horas del especial, da la sensación de que realmente no entendían con lo que lidiaban. Y creo que también lo subestimaron, solo la persona de Ted Bundy y sus capacidades. Si observas su intento de escape del tribunal donde logró escapar, creo que fue en Aspen, Colorado, y se fue a las montañas y tuvo que regresar porque tenía hambre y finalmente fue detenido. Escapó de prisión tras el suceso. Así que escapó de un tribunal, saltó por la ventana del segundo piso, lo metieron en una cárcel y volvió a escapar. Ahora, estaba pensando en esto porque cometió, si no me equivoco, 3 asesinatos después de escapar. Los 3 fueron en Florida, y creo que también hubo 3 intentos de asesinato. Así que ese error de dejarlo escapar fue realmente un problema muy serio. Me asombra que alguien pueda escapar de un tribunal y luego ir a la cárcel, y se le permita escapar de nuevo. Cuando piensas en las responsabilidades de una cárcel, ¿verdad? Si usamos una analogía y pensamos en un negocio con fines de lucro, puedes ver a las personas de ese negocio sentadas diciendo, bueno, necesitamos aumentar las ventas. Necesitamos reducir los costos. Uno esperaría que en una reunión en una cárcel se hable sobre cómo evitar que los presos escapen. Eso parece ser un concepto realmente central para lo que hace una cárcel. De hecho, es difícil pensar en muchas otras tareas importantes que realmente hagan. Es importante garantizar que los prisioneros reciban alimento y agua. Deben garantizar que se cubran sus necesidades médicas y similares. Pero yo diría que no escapar estaría realmente alto en su lista de objetivos cada año. Y simplemente, de nuevo, me asombra que lo subestimaran tanto y que él pudiera escapar, y ni siquiera supieron que estaba desaparecido durante 17 horas. No sé si eso se mencionó en un especial de Netflix, pero esa fue la duración del tiempo. Ellos Creen que ya estaba en el Medio Oeste para cuando incluso se detectó que faltaba de la celda de la cárcel en Colorado. De nuevo, simplemente increíble. Y realmente subestimaron bastante sus capacidades. Ahora, ¿qué hay de las características de la personalidad? Y de nuevo, aquí solo puedo especular. ¿Qué hay de las posibles características de la personalidad? ¿Había algo especial en su personalidad que le permitiera evadir la captura y poder causar tanta devastación, cometer tantos asesinatos? Bueno, solo tenemos lo que vemos reportado en los medios y algunas personas que lo conocieron y lo que describieron. Pero según muchos relatos, parecía, como mencioné antes, algo extraño o raro para algunos, pero ordinario para otros. Y esto es lo que realmente me impacta de Ted Bundy, todos los que lo miraron. Vieron algo diferente. Así que fue interesante en el especial de Netflix, hubo un punto en el que alguien comentaba sobre la cara de Ted Bundy, y decía que tenía una de esas caras que, dependiendo del ángulo, podía parecer diferentes personas.
Y eso realmente se refiere a cuando fue arrestado, creo, en Florida, y no sabían que era Ted Bundy a quien habían capturado. Así que encuentro esto interesante porque no sé si realmente lo veo en términos de sus características faciales, pero en términos de su personalidad, todos los que lo miraban veían algo diferente en su personalidad. Algunas personas veían a una persona que era extraña y tal vez incluso peligrosa, y otras personas veían a alguien que era encantador y relativamente normal, y amigable y extrovertido. Así que tienes a este individuo que es capaz de aparecer de diferentes maneras para diferentes personas. Y creo que esto es una cosa que le ayudó a evadir la captura, porque mucha gente creía que era ordinario o incluso inteligente, y realmente no capaz de ser un asesino en serie. Así que con otras características de personalidad relacionadas con Ted Bundy, hay mucha discusión sobre la psicopatía. Esto me recuerda que no podemos diagnosticar a las personas, lo cual, por supuesto, es cierto. Pero podemos observar las diferentes características y ver si se alinean con la psicopatía. ¿Tiene sentido? ¿Es posible que fuera psicópata? Y por supuesto, creo que mucha gente creería que lo era. Específicamente un psicópata de factor 1. Así que hay factor 1 y factor 2. El factor 1 tiene características como el encanto superficial, la falta de empatía, ser manipulador, engañoso. Y el factor 2 tiene características como la impulsividad, la irresponsabilidad y la comisión de delitos. Así que si observas sus características, parecen alinearse hasta cierto punto con ambos, pero más características parecen caer en la psicopatía del factor 1. La gente informó que él tenía un encanto superficial y efímero, que podía ser visto a través de él con el tiempo, lo cual es altamente consistente con el tipo de encanto superficial visto en la psicopatía y el narcisismo. Vemos falta de empatía. Varias personas informaron que era frío, sin emociones, insensible, todo consistente con la falta de empatía, que es la capacidad de entender cómo se siente otra persona. También vemos que parecía ser manipulador, y parecía mentir bastante. Vimos eso a partir de sus experiencias en prisión cuando fue entrevistado, y contó una gran cantidad de mentiras. Así que muchas características que coinciden con la psicopatía, y algunas que coinciden con el factor 2. Así que vemos mucho con el factor 1 y un poco con el factor 2 de la psicopatía. ¿Qué pasa con el narcisismo? Muchas personas informaron que él tenía esta forma arrogante de ser. Era condescendiente, tenía un sentido de derecho. Todo esto es altamente consistente con el narcisismo, y el narcisismo tiende a coexistir con la psicopatía. Así que si él tenía características psicopáticas, no sería sorprendente que tuviera características narcisistas. A menudo van juntos. Llegaré a más características de personalidad potenciales en un momento que deseo cubrir, pero quiero retomar la pregunta original. ¿Había algo especial en Ted Bundy que le ayudó a evadir la captura? Si observas las circunstancias que ocurrieron en los 70, el contexto, y luego miras sus características de personalidad, potencialmente relacionadas con la psicopatía y el narcisismo, realmente no lo veo tan especial. Pienso que todo se alineó a su favor. Ciertamente tenía algunas habilidades que pudo explotar para manipular y dañar a las personas, pero no lo veo tan especial. No creo que fuera un genio del mal o un cerebro criminal o algo así. Para mí solo era una persona que tenía características que parecían alinearse con lo que eran sus objetivos, que era asesinar a personas. Ted Bundy pudo salirse con la suya porque fue uno de los primeros en hacer lo que hizo. Realmente no lo veo como alguien especial. No creo que lo que hizo realmente merezca toda la atención que se le ha dado. Simplemente fue otro asesino en serie, otra persona que causó devastación y caos en las vidas de tantas personas inocentes. Comprendo la fascinación por él, pero creo que no está realmente justificada. Bien, esto me lleva a algunas de las otras teorías de características de personalidad que vemos ahí fuera con Ted Bundy. Y he escuchado, bueno, no sé si he escuchado todas, pero he escuchado muchas de ellas. Una es que podría haber tenido rasgos excéntricos extraños similares a los del trastorno de personalidad esquizotípica. Tal vez no el trastorno de personalidad en sí, sino solo rasgos esquizotípicos comunes en varias personas. Hay algunas pruebas de esto. Si miras algunos de los informes que vemos en el especial de Netflix,
Creo que fue uno de sus abogados quien dijo que no parecía entender las consecuencias. Creía tener poderes sobrenaturales. Esto indica una falta de perspicacia, que podría estar relacionada con la psicopatía y el narcisismo, pero también podrían haber otras causas. Rasgos esquizotípicos en acción, eso es posible. No hay mucha evidencia que lo respalde, pero es una teoría interesante. Y si observas los diferentes criterios de síntomas para el trastorno de personalidad esquizotípica, por ejemplo, que sí se alinean con los rasgos esquizotípicos, por supuesto, ves pensamiento mágico extraño, experiencias perceptuales inusuales. Así que es posible que algo así estuviera sucediendo. El otro debate era sobre el trastorno bipolar, que en aquel entonces llamaban depresión maníaca. Esto ha generado un debate interesante. Creo que es posible, por supuesto, que la psicopatía y el narcisismo puedan coexistir con el trastorno bipolar. Eso ha pasado antes, lo he presenciado. Pero muchas personas piensan, bueno, la explicación bipolar realmente significa que él tenía trastorno bipolar en lugar de psicopatía y narcisismo. De nuevo, no creo que eso sea lo que realmente plantea ese argumento. Parece sugerir que es un complemento a eso. Entonces, ¿qué hay de los diferentes puntos a favor del argumento bipolar? El nivel de energía era consistente con la manía, un síntoma del trastorno bipolar. La manía se caracteriza por mucha energía, euforia e impulsividad, mientras que la depresión se distingue por un estado de ánimo bajo. Así que a favor de este argumento del trastorno bipolar, vemos este aumento del nivel de energía. Vemos la presencia de alucinaciones de comando, que fueron reportadas. Así que estas son cosas que se escuchan o ven que otras personas no pueden ver o escuchar. Las alucinaciones de comando son específicamente auditivas. Esto se refiere a cuando a alguien se le indica que realice una acción generalmente dañina, ya sea hacia otros o hacia sí mismo. Es interesante que las alucinaciones de comando sean bastante populares en personas que tienen trastorno bipolar. Más del 80% de las personas con el trastorno tendrán alucinaciones de comando. Esta teoría no es descabellada, tiene sentido. Hasta cierto punto basado en las características que se informaron con Ted Bundy. También vemos que antes en su vida, e incluso un poco más tarde, vemos estos diferentes informes donde parecía estar decaído o sombrío. Eso podría haber sido depresión. De nuevo, es difícil saber, pero si había tanto manía como depresión, eso ciertamente apuntaría hacia el trastorno bipolar. Técnicamente, el trastorno bipolar ni siquiera requiere depresión. El trastorno bipolar 1 solo requiere manía. Entonces, ¿qué hay sobre el argumento en contra de la teoría del trastorno bipolar? Bueno, hasta donde yo sé, Ted Bundy nunca fue hospitalizado, como en un hospital psiquiátrico o algo así. Muchas personas con trastorno bipolar en algún momento son hospitalizadas, no todos, así que aún es posible. Además, la manía es bastante obvia. Cuando alguien la padece, otros suelen notarlo. Y de nuevo, esto realmente se conecta con la teoría del hospital. La gente suele saberlo, llama a otros y alguien acaba hospitalizado. Por lo tanto, sería, creo, algo improbable, o al menos estaría en contra de la teoría del trastorno bipolar, que alguien pudiera tener varios episodios de manía, y que otras personas realmente no se dieran cuenta de eso. Otro componente que argumenta en contra de la teoría del trastorno bipolar es que generalmente el trastorno bipolar lleva a la desorganización, no a la organización. Ted Bundy era un asesino muy organizado y metódico. Entonces, si estaba maníaco cuando cometía los asesinatos, pensarías que habría cometido más errores, y realmente habría sido mucho más errático de lo que era. Además, en el lado depresivo, si tenía depresión, eso tiende a ralentizar a las personas. Ahora, él sí tuvo periodos de inactividad, por lo que esto respalda la teoría bipolar de que tal vez estaba deprimido durante esos tiempos, y luego maníaco cuando estaba matando a personas. Entonces realmente no está claro aquí, no está claro si tenía trastorno bipolar o no. Existen pruebas que respaldan que él lo hizo, pero también hay evidencia que sugiere que habría sido difícil para él hacer lo que hizo si tuviera esos síntomas. La siguiente pregunta sobre Ted Bundy es acerca de la relación entre su ira y desviación sexual. Entonces esto es realmente, creo, bastante interesante porque algunas cosas se unieron con Ted Bundy. Eso es lo que la evidencia parece indicar.
Tenía impulsividad y también tenía la capacidad de ser calculador y de controlar los impulsos. Así que en ciertos aspectos de la impulsividad era impulsivo, pero en otros no. Y fue esa combinación la que le permitió cometer los asesinatos. Podía organizarlos, ser calculador, podía considerar algunas consecuencias, pero luego también tenía la impulsividad para seguir adelante. Y creo que aquí es donde la ira, su odio hacia las mujeres y la desviación sexual realmente lo motivaron. En el especial de Netflix, es evidente que en ocasiones él estaba tranquilo y pensando las cosas, y otras veces, como en los asesinatos de Chi Omega, parecía mucho más desorganizado, y parece un crimen más de ira que de ser calculador. Creo que lo que realmente me impactó sobre los asesinatos de Chi Omega fue que cometió 2 asesinatos y 2 intentos de asesinato en esa misma casa, en esa casa de hermandad, y luego a unas cuadras de distancia cometió otro intento de asesinato, lo que nuevamente apunta a la ira y la impulsividad en lugar de ser organizado. Entonces, en términos de la teoría de la ira y la desviación sexual, parece haber muchas pruebas que respaldan que tenía ira, y que, por supuesto, participó en comportamientos sexualmente desviados, como parte de la realización de los diferentes asesinatos que cometió. Ahora, otro elemento de Ted Bundy que creo que fascina a la gente, es que parecía ser ingenioso. ¿Cómo? Si piensas en la fuga de Colorado y cómo llegó hasta Florida, y tomó un autobús, creo que voló en un avión parte del camino. Podría haber habido un tren involucrado, y también robó un coche. Realmente sin dinero o con poco dinero, presumiblemente cuando escapó, pasó de estado a estado con apenas recursos y logró no ser arrestado. Fue arrestado en Florida durante una parada de tráfico. Entonces, esto apunta a la idea de que Ted Bundy era quizás más inteligente que el promedio y particularmente ingenioso. Sabía cómo, de nuevo, controlar impulsos cuando necesitaba hacerlo para poder evadir la detección y moverse libremente. Así que hay otro ejemplo de su ingenio también. Cuando estaba en la cárcel y planeaba escapar de ese tribunal, lo cual por supuesto hizo más tarde, saltó desde la litera superior para fortalecer sus piernas. Esto es altamente consistente con alguien que es ingenioso, piensa las cosas y planifica. Y en realidad hay varios ejemplos donde Ted Bundy realmente demostró esta ingeniosidad y esta habilidad para ser astuto y maniobrar con cuidado. Así que la última pregunta que responderé aquí hoy es ¿qué habría impedido que Ted Bundy fuera un asesino en serie? Es decir, ¿qué podría haber cambiado en términos de personalidad u otras características? Como mencioné antes, muchas circunstancias se unieron, así que casi cualquier cambio podría haber evitado esto. Lo que se me ocurre, por supuesto, es que si él hubiera tenido más empatía, eso habría contenido el deseo y la ira hasta cierto punto. Podría haberse conectado con las personas a las que estaba pensando en lastimar, y eso podría haberlo evitado. Además, si no tuviera la ira y la desviación sexual motivándolo y empujándolo, la falta de empatía puede que no hubiera sido un problema. Podría haber. No cometió ningún delito o cometió otros tipos de delitos. Y por supuesto, mirándolo desde un nivel social, si las fuerzas del orden hubieran podido detenerlo, si realmente entendieran con lo que estaban lidiando y tuvieran más recursos, eso también lo habría detenido. Así que muchas cosas se unieron que le permitieron cometer estos crímenes realmente devastadores y horribles durante un largo periodo de tiempo. Y varias cosas podrían haberlo prevenido, pero nada lo hizo. De nuevo, y esto se mencionó en los videos de Netflix, fue una parada de tráfico la que finalmente lo llevó a la custodia, donde nunca fue liberado de nuevo. Ted Bundy, un asesino en serie interesante, fue ejecutado en 1989. Hay mucha fascinación, como dije antes, pero no me conecto del todo con ello. No veo por qué es tan fascinante. Creo que fue en parte suerte y las cosas se alinearon bien. Sin embargo, Ted Bundy fascina a muchos. Hay gran debate en torno a él. Ha renovado de alguna manera el interés en la psicopatía y el narcisismo y los asesinos en serie en general. Hay mucho que aprender del comportamiento de Ted Bundy.
Espero podamos aplicarlo para tratar de prevenir este comportamiento a futuro. Siempre que hablo de asesinos en serie, psicopatía y narcisismo, sé que habrá muchas opiniones diferentes. Si estás de acuerdo o en desacuerdo con alguno de los puntos mencionados, o tienes algo más que agregar, por favor déjalo en los comentarios. Espero que hayas encontrado interesante esta descripción de las características de personalidad y los asesinos en serie. Gracias por ver.